Maté a mi hermano con una sola palabra. No fue un disparo en la oscuridad ni un veneno lento en su vino, fue un tuit que incendié en la red como una mecha de dinamita. Y el mundo entero vio cómo su imperio se derrumbaba en vivo. Él pensó que echarme de casa como a un perro callejero era el final. Pero yo sabía que era solo el comienzo de su infierno personal. Y mientras su rostro perfecto se desmoronaba en la pantalla de mi teléfono, sentí por primera vez en años que el vacío en mi pecho se llenaba de algo afilado, venganza pura, sin remordimientos. Madrid bullía bajo el sol implacable de julio. Ese calor pegajoso que se mete en los huesos y hace que las grietas de la ciudad parezcan heridas abiertas. Yo, Javier Ruiz, de 34 años, acababa de ser expulsado del único hogar que había conocido desde que mis padres murieron en aquel accidente de coche hace una década. Mi hermano mayor, Alejandro, el Golden Boy de la familia, el que siempre había sido el sol alrededor del cual orbitábamos todos, había decidido que ya era suficiente. Eres un lastre, Javi, me dijo esa mañana, con esa sonrisa condescendiente que reservaba para los perdedores. Papá y mamá te malcriaron, y yo no voy a pagar por tus errores eternamente. Recuerdo el momento exacto en que todo se rompió. Estábamos en el salón de nuestra casa familiar en Chamberí, esa vieja casona de 3 pisos que heredamos y que Alejandro convirtió en su fortaleza de éxito. Él, con su traje Armani impecable, tecleaba furiosamente en su teléfono mientras yo recogía mis últimas pertenencias en una maleta raída. Mira esto, dijo de repente, girando la pantalla hacia mí. Era un tuit en su cuenta verificada. Con más de 200.000 seguidores, el influencer de finanzas que se había forjado a base de consejos vacíos y sonrisas falsas. El texto: echamos al aprovechado de nuestra casa. A veces, la familia es solo un peso que hay que soltar. Lecciones de vida, familia primero. Y debajo, una foto nuestra de niños, sonrientes en la playa de Valencia, pero editada para que mi cara pareciera borrosa, como un fantasma. El like inicial llegó de inmediato, su esposa, Laura, la mujer que yo había amado en silencio durante años antes de que él se la quitara. Luego, los retweets se multiplicaron como virus. En minutos, el hashtag aprovechado Ruiz era tendencia en España. Gente que ni conocía mi nombre me tildaba de parásito, de hijo ingrato, de vampiro emocional. Bien hecho, Alex. Hay que cortar con los tóxicos, comentaba un usuario anónimo. Mi teléfono vibraba con notificaciones de odio. Muérete, Javi. No mereces ni el aire que respiras. Me quedé allí, paralizado, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Alejandro se rió, una carcajada seca que resonó en las paredes. Ahora entiendes, ¿verdad? El mundo es de los que actúan, no de los que lloran. Pero yo no lloré. En ese instante, algo se quebró dentro de mí, un dique que había contenido años de rabia sorda. Mi mente, esa que siempre había sido mi refugio, el lugar donde calculaba deudas invisibles y planes imposibles, se encendió como un motor viejo. Recordé las noches en que, de adolescentes, él me prometía que siempre estaríamos juntos contra el mundo. Recordé cómo, tras la muerte de nuestros padres, él tomó las riendas de la pequeña empresa familiar de importación de vinos y la transformó en Ruiz Bodegas, un emporio que valía millones. Y yo, el hermano menor torpe, el que estudiaba psicología pero nunca encontró un trabajo estable, me convertí en su sombra, el que manejaba los papeles, el que calmaba a los proveedores enfadados, el que fingía ser su asistente personal para justificar mi presencia en casa. La verdad era más oscura. Alejandro no solo me había usado, me había robado. 5 años atrás, cuando Laura y yo empezamos a vernos a escondidas, un amor prohibido que nació de las confidencias compartidas en las madrugadas de insomnio.
Él lo descubrió. En lugar de confrontarnos como hombres, me chantajeó. Si no te vas, le cuento a todo el mundo que falsificaste los balances de la empresa para quedarte con dinero. Era mentira. Por supuesto, yo había encubierto sus propios desvíos fiscales. Esos millones que escondía en paraísos fiscales para financiar su vida de yates y amantes. Pero Laura, aterrorizada por el escándalo, eligió quedarse con él. Y un mes después, accidentalmente embarazada, se casó en una ceremonia fastuosa en la Gran Vía. Desde entonces, viví como un zombie en esa casa. Laura me evitaba, sus ojos llenos de culpa cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Alejandro me humillaba en público, pero en privado me necesitaba. Yo era el que conocía todos los secretos de Ruiz Bodegas, el que podía tapar las grietas antes de que se convirtieran en abismos. Hasta esa mañana, cuando decidió que ya no me precisaba. El negocio va tan bien que puedo contratar a un verdadero profesional. Me espetó, mientras firmaba el desalojo notarial que había preparado con su abogado de cabecera. Salí a la calle con la maleta al hombro, el sol cegándome como un reflector de juicio final. Me senté en un banco de la plaza de Olavide, rodeado de madres con carritos y parejas besándose, y abrí Twitter. Mis seguidores eran pocos 200, la mayoría bots que había comprado en un arrebato de vanidad, pero suficientes para empezar. Tecleé con dedos temblorosos, mi hermano @Alejandro Ruiz Oficial me echa de casa llamándome aprovechado. Olvida que él construyó su imperio sobre mis espaldas. Y sobre la tumba de nuestra madre, que él mismo empujó al alcohol con sus mentiras. La verdad sale a cárcel Ruiz Bodegas fraude. Adjunté una foto antigua, la firma de Alejandro en un documento donde desviaba fondos a una cuenta offshore, con mi anotación roja, robo del 30% de las ganancias familiares. 2018. Pulsé enviar. El corazón me latía en los oídos como un tambor de guerra. En segundos, las notificaciones explotaron. Un periodista de El País retuiteó, escándalo en Ruiz Bodegas, investigamos. Otro, un blogero de finanzas, añadió, si esto es verdad, adiós a las acciones. Alejandro me llamó de inmediato. Estás loco. Javi, retira eso ahora o te demando por difamación. Su voz era un siseo de pánico, no de ira. Colgué sin responder. Esa noche, solo en un hostal cutre de Malasaña, vi cómo el fuego se extendía. Las acciones de Ruiz Bodegas cayeron un 15% en premercado. Laura me escribió por privado, por favor. Javi, para. Esto nos destruirá a todos. Pero era tarde. El daño estaba hecho. Y yo apenas empezaba. La venganza no es un golpe, es una sinfonía de caídas, y yo iba a dirigir cada nota. Mientras Madrid dormía, yo planeaba el siguiente movimiento. Recordé las palabras de mi terapeuta, esa psicóloga de barrio que atendía gratis a los sin techo emocionales, la rabia es un fuego que consuma al que lo enciende. Javier. Pero si la canalizas, puede iluminar la verdad. Ella no sabía que mi fuego ya ardía desde hace años, alimentado por la traición de sangre. Alejandro había matado algo en mí mucho antes de hoy, mi fe en la familia. Y por eso, le devolvería el favor, gota a gota, hasta que su mundo perfecto se tiñera de rojo. Al amanecer, con el primer café amargo en la mano, revisé las noticias. Portada de ABC, hermano de influencer, acusa a Ruiz Bodegas de fraude fiscal. Mi tuit había sido el detonante. Alejandro, en una entrevista de emergencia, lo negaba todo, es un delirio de un hombre inestable. Mi hermano siempre ha sido problemático. Problemático. La palabra me hizo sonreír por primera vez en horas. Sí, lo era. Y él iba a descubrir cuán problemático podía ser. Los días siguientes fueron un torbellino de adrenalina y náuseas.
Me mudé a un piso compartido en Lavapiés. Ese barrio laberinto donde los inmigrantes y los artistas se entremezclan como hilos rotos de una alfombra persa. Alquilé una habitación minúscula por 300 euros al mes, con vistas a un patio interior donde los vecinos gritaban flamenco a medianoche. Era humillante, sí, pero liberador por primera vez. No había Alejandro dictando cada paso mío. Solo yo, mi laptop vieja y un abanico de cuentas falsas en redes sociales que había creado años atrás, como un ejército dormido esperando órdenes. Laura me contactó de nuevo esa tarde. Su mensaje era un lamento digital: Javi, ven a casa. Hablemos. Alex está destrozado, pero esto no arregla nada. Adjuntó una foto de ella. Ojeras profundas bajo esos ojos verdes que una vez me miraron con promesas. Dudé, el dedo flotando sobre el teclado. ¿Era una trampa? ¿O un atisbo de la mujer que conocí? La que estudiaba literatura en la Complutense y soñaba con escribir novelas sobre amores imposibles. Recordé nuestra primera noche juntos, en un bar de tapas en La Latina, cuando ella confesó que Alejandro la asfixiaba con su ambición. Tú me entiendes, Javi. Tú ves el alma, no el saldo bancario. Fui. No por debilidad, sino por estrategia. La casa en Chamberí estaba en silencio sepulcral cuando llegué, las cortinas corridas como velos de duelo. Laura abrió la puerta con un abrazo que olía a jazmín y lágrimas. Gracias por venir, murmuró, llevándome al salón donde todo había empezado. Alejandro no estaba en una reunión de crisis, explicó ella, pero su presencia flotaba en el aire como humo de cigarro caro. Nos sentamos en el sofá de cuero italiano, y ella derramó todo, como el tuit de él había sido impulsivo. Un arrebato de ira tras una auditoría que reveló irregularidades en las cuentas. No es por ti, Javi. Es el miedo. Si Hacienda investiga, perdemos todo. Escuché en silencio, fingiendo empatía mientras mi mente catalogaba detalles: el nombre del auditor, las fechas de los desvíos, el banco suizo donde Alejandro guardaba su fortuna negra. Laura lloraba, y yo la consolé con palabras suaves, tocando su mano como en los viejos tiempos. Siempre te quise, Lau. Él te robó, como me robó a mí. Ella se sonrojó, apartando la mirada. No digas eso. Tenemos una hija ahora, Sofía. No puedo. Sofía. La niña de ojos como los míos, pero con el apellido de él. El pinchazo en mi pecho fue real, y si era mía, Alejandro nunca lo cuestionó. Para él, la paternidad era un trofeo más. Esa noche, mientras volvía a Lavapiés en el metro abarrotado, tracé el plan. No bastaba con exponer el fraude, tenía que desmantelar su vida pieza por pieza. Empecé por las cuentas falsas. Desde @virda de Ocalta 18. Filtré documentos anónimos, extractos bancarios manipulados lo justo para insinuar, pero no probar, lavado de dinero a través de proveedores falsos en Andalucía. El revuelo fue inmediato. Foros de inversores en Reddit estallaron: Ruiz Bodega suele ha podrido. ¿Alguien tiene más pruebas? Un jeque aficionado, contactado vía DM, me pasó correos internos de la empresa robados, probablemente, donde Alejandro ordenaba limpiar facturas para evadir impuestos. Al mismo tiempo, cultivé aliados. Llamé a Miguel, mi viejo amigo de la Facultad de Psicología, ahora terapeuta en un centro de adicciones en Vallecas. Javi, hermano, ¿qué demonios? ¿Vi el tuit? ¿Estás bien? Le conté una versión edulcorada: la expulsión, la humillación. Necesito tu ayuda, Miguel. Para entenderlo a él, para perdonarlo. ¿O no? Mentira piadosa. Lo que quería era su insight profesional. Miguel, con su empatía infinita, accedió a una sesión informal. Días después,
Me envió un informe improvisado. Alejandro muestra rasgos narcisistas clásicos: grandiosidad, falta de empatía, manipulación. Su éxito es una armadura contra el abandono infantil. Recordemos cómo papá lo ignoraba por ti. El niño bueno. Eso me golpeó. Yo, el niño bueno, siempre pensé que Alejandro era el favorito, el que heredaba las palmadas en la espalda. Pero Miguel tenía razón. En las fotos familiares, yo era el que mamá acunaba, el que papá elogiaba por sus notas. Alejandro, el rebelde, el que fumaba a escondidas y volvía a casa con moratones de peleas callejeras. ¿Era eso el origen de su odio? Una envidia enterrada que ahora explotaba contra mí. La idea me revolvió el estómago. No quería compasión por él, quería su ruina. Pero el conocimiento era poder, y lo usaría para predecir sus movimientos. El clímax de esa semana llegó en una cena familiar forzada. Alejandro, presionado por Laura, me invitó a arreglar las cosas. Llegué con una botella de vino barato de la bodega familiar irónico. No. Él estaba tieso como un palo, sirviéndome una copa con manos que temblaban ligeramente. Hablemos como hombres, Javi. Retira las acusaciones, y te doy una compensación. 50.000 euros, para que empieces de cero. Sus ojos, idénticos a los míos, suplicaban en silencio. Por un segundo, vi al niño que me defendía de los matones en el colegio. Pero luego recordé a Laura, embarazada y aterrorizada, firmando papeles que la ataban a él. ¿50.000? Eso no paga los años que te cubrí las mentiras, Alex. Ni el amor que me quitaste. Mi voz era calmada, pero afilada como una navaja. Laura, sentada entre nosotros, palideció. Basta, por favor. Sofía os oye desde arriba. La mención de la niña fue mi detonante. ¿Sofía? La que crees tuya. ¿Pero qué podría ser? No terminé la frase. Alejandro se levantó de un salto, derribando la copa. Vino tinto se extendió por el mantel como sangre. Fuera. Eres un enfermo. Salí corriendo bajo la lluvia torrencial que había estallado de improviso. Madrid convertida en un río de neón y charcos. En el taxi, ignoré las llamadas de Laura y abrí mi laptop. Nuevo tuit desde una cuenta fresca: la verdad sobre Sofía Ruiz, hija de quien, no miente. Secretos de familia. Adjunté una foto antigua de Laura y yo, tomada meses antes de su boda. ¡Boom! Las redes ardieron de nuevo. Tabloides como La Razón publicaron especulaciones: polémica en el clan Ruiz, infidelidad y paternidad en duda. Alejandro contraatacó esa medianoche con un vídeo en Instagram. Mi familia es sagrada. Estas mentiras son obra de un resentido. Apoyadme con fuerza, Alex. Recaudó donaciones en minutos. Miles de euros de fans leales. Pero yo vi la grieta en los comentarios. Dudas asomaban. Si es tan inocente, ¿por qué no demanda ya? Estaba ganando la guerra de percepciones, y con ella, el control de la narrativa. Sin embargo, en el fondo, un hilo de duda me carcomía. ¿Y si exponiendo todo, destruía también a Laura, a Sofía? La venganza era dulce, pero empezaba a saber a cenizas. La duda se convirtió en un monstruo que me devoraba por las noches. Dormía mal en mi catre de lavapiés, despertando con sudores fríos y el eco de la risa de Alejandro en sueños. Miguel me lo advirtió en nuestra segunda sesión. Estás en un ciclo de rumiación, Javi. La venganza es adictiva porque llena el vacío, pero al final, te deja más hueco. Él no entendía. Mi vacío no era depresión. Era un pozo de traiciones acumuladas. Desde la muerte de mamá, esa mujer frágil que se ahogó en botellas de Rioja después de que Alejandro le confesara sus affaires adolescentes, empujándola al borde, hasta el día en que papá, en su lecho de muerte,
Me susurró, cuida de tu hermano, Javi. Él es el fuerte. Pero tú eres el corazón. El corazón. ¡Qué ironía! Mi corazón latía ahora por la destrucción meticulosa. Expandí la ofensiva a otras plataformas. En LinkedIn, contacté a ex empleados de Ruiz Bodegas, ofreciendo anonimato a cambio de testimonios. 1. Un contable jubilado llamado Ramón. Mordió el anzuelo, Alejandro me despidió por negarme a falsificar IVA. Tiene deudas con la mafia andaluza por vinos de contrabando. Su declaración, filtrada en un podcast independiente, hizo que las acciones cayeran otro 20%. Protestas espontáneas estallaron frente a la sede en Gran Vía, activistas con carteles de justicia para los Ruiz traicionados. Irónico, ya que pensaban que yo era la víctima pura. Laura se convirtió en mi talón de Aquiles. Sus mensajes eran diarios ahora, una mezcla de súplicas y confesiones. Sofía pregunta por el tío Javi. Esto la está rompiendo. En uno, admitió la verdad parcial, el embarazo fue complicado. Alex y yo nos reconciliamos por eso, pero tú siempre fuiste el que amaba. Amor. La palabra me quemaba. Arreglé una reunión en un café neutral, en el Retiro, bajo los plátanos que susurraban secretos al viento. Ella llegó con gafas de sol cubriendo moretones emocionales, el pelo recogido en una coleta deshecha. ¿Por qué lo haces, Javi? ¿No ves que nos estás matando a todos? Sus manos temblaban al remover el cortado. Yo la miré fijo, buscando en sus ojos el mapa de nuestro pasado. Porque él me mató primero. Me quitó la casa, el respeto, y a ti. ¿Recuerdas la noche en que me prometiste huir juntos? Yo sí. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Tenía miedo. Alex amenazó con arruinarte, con decir que eras un acosador. Y ahora. Dios. La prueba de ADN. ¿La harás? Dudé. Podía ser el golpe maestro si Sofía era mía. Alejandro perdía no solo dinero, sino legado. Pero también ganaba un padre ausente para una niña inocente. No sé. Mentí. En realidad, ya había comprado un kit de ADN online, enviado a una dirección falsa. Los resultados llegarían en una semana. Mientras, la usé a ella. Ayúdame a entrar en la oficina. Necesito documentos reales. Laura vaciló, mordiéndose el labio. Es traición, Javi. Pero... Vale. Por nosotros. Esa noche, bajo la luna llena que bañaba Madrid en plata, nos colamos en Ruiz Bodegas. Ella desactivó las alarmas, yo hackeé el servidor con un software básico aprendido en tutoriales de YouTube. Copié todo, correos incriminatorios, transferencias a cuentas opacas, incluso fotos de Alejandro con prostitutas en Marbella, financiadas por fondos de la empresa. El botín era oro. Lo subí a un drive anónimo y lo compartí con un periodista de El Mundo, bajo el alias Sombra de los Ruiz. Al día siguiente, estalló el escándalo mayor, Ruiz Bodegas implicado en evasión fiscal y posible blanqueo. La Guardia Civil allanó la sede, Alejandro fue detenido en directo, esposas brillando bajo los flashes. Vi la noticia en mi teléfono, en un bar de kebabs, y por primera vez, el vómito de Billy subió a mi garganta. No era euforia, era náusea. Esto era justicia. ¿O solo yo convirtiéndome en él? Miguel me encontró esa tarde, esperándome en la puerta del piso. Estás jodido, amigo. La prensa te busca. Y Alejandro. Dice que eres un psicópata. Su abrazo era lo único sólido en mi mundo tambaleante. Dentro, con cervezas calientes en mano, confesé todo menos el an. Siento que estoy perdiendo el control, Miguel. Cada paso me aleja más de quién era. Él asintió, ojos sabios tras las gafas. La venganza es un espejo, Javi. Te muestra lo peor de ti.
Pero aún puedes parar. Ofrece paz, una mediación familiar. La idea me tentó. Imaginé a Alejandro de rodillas, suplicando perdón, a Laura y Sofía de vuelta en mis brazos. Pero entonces llegó el contraataque. Un artículo en Diario, El hermano traidor, Javier Ruiz. Historial de deudas y agresiones. Fotos mías de juventud, manipuladas para mostrarme drogado en una fiesta. Alejandro había contratado detectives, ahora. Yo era el villano. El odio online se volvió contra mí, amenazas de muerte. Doxing de mi dirección. Me mudé de nuevo. A un motel en las afueras, contando monedas para pagar la habitación. Allí, solo con el zumbido de la nevera. El vacío me devoró. Lloré por primera vez desde el funeral de mamá. Sollozos que sacudían mi cuerpo como fiebre. ¿Valía la pena? La respuesta llegó en un sobre anónimo, resultados del ADN. Abrí el sobre con manos temblorosas. Sofía Ruiz, 99.9% de compatibilidad con Javier Ruiz. Era mía. El mundo se inclinó. Alejandro lo sabía, debía saberlo. Y aún así, me había robado a mi hija. La rabia renació. Más pura. Más letal. No pararía. Pero ahora, la venganza tenía un rostro, el de una niña de 4 años con rizos castaños y ojos que merecían un padre. No un fantasma. Con la verdad de Lan quemándome en el bolsillo. Madrid se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser jaque mate. Evité las sombras de la ciudad, moviéndome como un lobo herido, gorra baja, rutas por callejones olvidados de Usera. La prensa me cazaba, un páparo me siguió hasta un supermercado cutre, donde compré latas de atún y pan de molde con el último dinero de mi cuenta. «Javier, ¿es verdad lo de la niña?», gritó, flastegándome. Uy, corazón galopando. Directo a un locutorio para llamar a Miguel. «Escóndete, Javi. La policía te busca por allanamiento». Alejandro presentó cargos. Su voz era un ancla en la tormenta. «Pero necesito verte. Hay algo que no te conté. Nos encontramos en un parque industrial abandonado en Leganés, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Miguel llegó en su viejo Seat, con una carpeta bajo el brazo. Leí los archivos que filtraste. Es grave, Alejandro, no solo evade impuestos. Hay indicios de coacción a empleados. Incluso acoso sexual en la bodega de Rioja. Hizo una pausa, mirándome con pena. Pero tú. Estás cruzando líneas, amigo. Elan, ¿lo usarás? Le mostré el papel, arrugado como mi alma. Es mía, Migue. Me robó a mi hija. Lágrimas calientes rodaron por mi cara. Él suspiró, pasándome la carpeta. Entonces, úsalo bien. No con odio, con ley. Tengo un contacto en servicios sociales, podemos reclamar custodia. La idea me paralizó. ¿Custodia? ¿Yo? Un fugitivo sin techo. ¿Padre del año? Pero en el fondo, anhelaba esa redención, Sofía en mis brazos, lejos del veneno de Alejandro. Sin embargo, el odio era más fuerte. Esa noche, desde un cibercafé anónimo, lancé el torpedo final. O eso creí. Un vídeo compilado, fragmentos de correos, testimonios de Ramón. Y la bomba del sobre de Lan superpuesto con fotos de Sofía. Alejandro Ruiz, ladrón de fortunas y de hijas. La verdad sale a la luz. Mi hija, mi vida. Lo subí a TikTok, donde el algoritmo lo catapultó a millones. En horas. Era viral global, influencers latinos lo compartían. Hasta un programa de televisión en México lo debatía como el drama familiar del siglo. Alejandro colapsó en público. Un live en Instagram donde balbuceaba excusas. Rostro demacrado. Barba de 3 días, es una mentira. Sofía es mi hija. Javi es un mentiroso patológico. Pero el daño estaba hecho.
accionistas huyeron. La empresa entró en quiebra técnica. Laura me llamó histérica, ha intentado suicidarse, se tomó pastillas después del vídeo. Está en el hospital. Javi. Contento. Su voz era un cuchillo en mi tripa. Corrí al Gregorio Marañón, infiltrándome como visitante disfrazado con bata robada. Lo vi a través del cristal, tubos en brazos, monitores pitando como veredictos. Laura velaba a su lado. Sofía dormida en una silla. Un osito de peluche apretado contra el pecho. Mi hija. El instinto paternal rugió, pero lo ahogué. Lo siento. Susurré al vacío, lágrimas nublándome. Salí antes de que me vieran, pero el encuentro me quebró. ¿Era esto Victoria? Alejandro. El invencible. Reducido a un cascarón. ¿Pero a qué costo? Una familia hecha trizas. Una niña huérfana de facto. Miguel me rescató de nuevo, llevándome a su piso en Carabanchel. Javi. Has ganado. Firma un acuerdo, él te da la custodia compartida. Tú retiras las demandas. Bajo las luces tenues de su salón, con té de manzanilla humeante, confesé el abismo. No puedo parar. Es como si el fuego me consumiera a mí también. Él, con su calma de terapeuta, me guió a través de la niebla. La venganza es un ciclo, pero tú puedes romperlo. Piensa en Sofía. Sus palabras plantaron una semilla de duda, pero el destino intervino. Al día siguiente, un giro bruto, un sobre en la puerta de Miguel. Dentro, una nota, celo del falso. Para o Sofía paga. Firmado, un amigo de Alex. Pánico helado. ¿Falso? Revisé el kit, el sobre era genuino, pero la dirección de envío era de una clínica dudosa en Toledo. Llamé al laboratorio, el técnico, nervioso, admitió, hubo un error en el procesamiento. Los resultados son preliminares, no concluyentes. Mi mundo se derrumbó. ¿Era Sofía mía o no? Alejandro lo sabía o lo sospechaba y había contraatacado con su propia arma. Duda. Furioso. Irrumpí en el hospital esa noche. Alejandro, semi-incorporado en la cama, me miró con ojos vidriosos. Sabía que vendrías, hermanito. Su voz era un graznido. El acné es bullshit. Laura me lo confesó todo, fue un montaje para atarme. Pero tú mordiste el anzuelo. Mentira o verdad, no importaba. El daño era irreversible. Lo agarré por el camisón, ignorando los pitidos de las máquinas. Me robaste todo, Alex. Mi vida, mi amor. Ahora, te quedas sin nada. Él sonrió, débil pero triunfante. Ya perdí. Pero tú también. Mírate, un monstruo como yo. Lo solté, asqueado. Salí tambaleándome. La ciudad un borrón de luces. El twist me golpeó como un tren, no era venganza, era espejo. Yo había planeado cada paso. Pero Alejandro, con su astucia de serpiente, había tejido su red. ¿Y si el fraude era exagerado? Si Ramón mentía por rencor, dudas me asaltaron. Pero el fuego ardía aún. Decidí el siguiente paso, confrontar a Laura. La esperé en el parking del hospital, bajo la lluvia que azotaba como látigos. Ella salió con Sofía en brazos. Paraguas inútil. Javi. No. Intentó pasar, pero la detuve. Dime la verdad. Es mía. Lágrimas mezcladas con gotas de lluvia. No lo sé. Fue en esa época. Pero Alex es su padre en todo lo demás. El puñetazo en el estómago. No hija robada. Solo más mentiras. La dejé ir, viendo cómo Sofía me miraba desde el coche. Ojos inocentes preguntando por qué el mundo dolía tanto. De vuelta en la oscuridad, juré terminarlo. Pero el ciclo se cerraba. Mi venganza había creado un nuevo monstruo. Me
El clímax llegó como una tormenta perfecta, en las entrañas de Madrid, donde la ciudad se come a sus hijos. Hacienda congeló los activos de Ruiz Bodegas. Alejandro fue formalmente acusado de fraude, blanqueo y coacción. Los medios lo devoraban vivo, portadas con su foto esposado. Titulares como el rey del vino envenenado por su propia ambición. Yo, desde las sombras, orquestaba el caos final, una demanda colectiva organizada vía ceanhey.org, respaldada por ex empleados. Justicia para las víctimas de los Ruiz, clamaban los firmantes. Pero en privado, el costo me ahogaba. Miguel se convirtió en mi salvavidas, pero incluso él se resquebrajaba. Estás obsesionado, Javi. Esto no es terapia, es autodestrucción. Discutimos en su cocina, platos sucios apilados como mis errores. Él empezó, me echó como basura. Mi voz se quebró. Él me abrazó, paternal. Tú terminaste convirtiéndote en el verdugo. O perderás a todos. Sus palabras calaron, pero tarde. Esa noche, recibí una llamada anónima, si quieres la verdad final. Ven a la bodega vieja en La Rioja. Solo. Mañana al mediodía. La Rioja, cuna de nuestra fortuna falsa. A 3 horas en tren bala. Viajé en la penumbra del ave. Paisaje de viñedos infinitos desfilando como recuerdos emborronados. La bodega familiar, esa finca polvorienta que papá compró con sus ahorros, estaba abandonada desde que Alejandro la modernizó con deudas. Llegué bajo un sol abrasador. El aire cargado de uvas maduras y podredumbre. Un coche negro esperaba en el camino de grava, de él bajó Ramón, el contable, con una carpeta y una pistola floja en la cintura. ¿Traición?, pregunté, tenso. El río, amargo. No, chico. Verdad. Alejandro me pagó para mentir sobre el fraude. Pero vi demasiado cómo empujó a tu madre al alcohol, cómo forzó a Laura a casarse. Sacó papeles, autopsia de mamá, editada para ocultar sobredosis inducida. Chats de Alejandro amenazando a Laura con accidentes y abortaba. Mi estómago se revolvió. ¿Por qué ahora? Ramón se encogió de hombros. Conciencia. Y porque tu hermano me traicionó a mí también, me debe 200.000. El intercambio fue eléctrico, yo le di inmunidad en mi demanda, él. Munición. Pero al salir, emboscada. 2 matones sicarios andaluces. Por el acento, me interceptaron en el viñedo. Saludos de Alex. Gruñó uno. Navaja brillando. Luché como un poseso. Patadas y puñetazos en la tierra fértil. Un corte en el brazo. Sangre mezclándose con polvo. Escapé rodando por una ladera. Huyendo en mi coche alquilado. Sirenas lejanas aullando. De vuelta en Madrid. Vendado en un baño público. Subí la prueba maestra, vídeo granulado de la pelea. Audios de Ramón. Alejandro Ruiz de fraude a asesinato. El mundo explotó. Policía Federal intervino, Alejandro. Aún en prisión preventiva. Fue transferido a aislamiento. Laura me escribió, es el fin. Sofía y yo nos vamos a Valencia. No me busques. Dolor lancinante. Mi venganza había liberado a mi hija, pero a costa de todo. El clímax personal llegó en la comisaría de Sol. Me entregué voluntariamente. Esposas frías en muñecos. Quiero confesar, dije al inspector, un tipo curtido con bigote gris. Todo, los hacks, las filtraciones. Él levantó una ceja. Tu hermano. Sonreí, amargo. Él empezó la guerra. Yo la terminé. Horas de interrogatorio. Luces fluorescentes quemando ojos. Revelé cada detalle. Menos el corazón, el vacío que me impulsaba. Pero en la celda fría, esperando traslado, el twist golpeó como rayo. Un guardia deslizó una nota, lee esto antes de dormir. Era un email impreso.
De Alejandro a su abogado. Fechado ayer, Javi no es mi hermano. Ant familiar lo prueba, hijo bastardo de mamá con el socio de papá. Lo usé para controlarlo. Pero ahora. Déjalo caer solo. El suelo se abrió. Toda mi vida. Una mentira. Alejandro no me traicionó por envidia, me usó porque yo era el intruso. El aprovechado de sangre. Lágrimas ardientes. La venganza. Construida en arena. Grité hasta quedarme ronco. El eco rebotando en cemento. No era víctima, era el villano original, ciego a mi propia ilegitimidad. El ciclo se cerraba, traición engendra traición. La revelación me destrozó como un terremoto interno, dejando ruinas donde antes latía furia. En la celda de Soto del Real, ese purgatorio gris para almas perdidas. Pasé noches en vela, reconstruyendo mi vida como un rompecabezas roto. Mamá, con sus ojos huidizos y abrazos demasiado largos. Papá, con su distancia repentina tras el socio que desapareció. Alejandro, no hermano, sino verdugo autoproclamado. Me había alimentado mentiras como vino agrio. Eres familia, Javi, pero recuerda tu lugar. Ahora entendía, mi lugar era ninguno. El juicio fue un circo mediático. Madrid entero sintonizaba Telemadrid para ver el caso Ruiz. Alejandro, desde su banquillo, me miró una vez, ojos vacíos, sin odio ni piedad. Laura testificó. Voz quebrada, Javi actuó por dolor. Pero Alejandro. Él manipuló todo desde el principio. Sofía, mi no hija, no apareció, protegida en Valencia con tíos lejanos. Ramón cantó como pájaro, delatando conexiones mafiosas que llevaron a redadas en Sevilla. Haciende embargó la bodega, Ruiz Bodegas se evaporó como humo. Mi defensa fue Miguel, convertido en testigo experto. Javier sufre de trastorno reactivo por traición crónica, explicó al jurado. Términos psicológicos envueltos en empatía. Su venganza fue un grito de supervivencia, no maldad. El fiscal, un halcón de traje planchado, contraatacó, fue ciberacoso sistemático. Señorías. Daños por millones. Yo, en el estrado, confesé sin filtros, quería destruirlo porque él me destruyó primero. Pero descubrí que la sangre no miente. Y la mía no era la suya. Silencio en la sala, flashes como relámpagos. El veredicto llegó tras 3 días de deliberación, culpable de allanamiento y difamación agravada, pero atenuantes por provocación. 2 años con suspensión condicional, terapia obligatoria y restitución parcial. Alejandro, 10 años por fraude y coacción. Más investigaciones por homicidio involuntario en la muerte de mamá. Salió esposado. Un cascarón roto. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, murmuró, al final. Gané. Tú siempre fuiste el débil. Mentira final. Yo había sobrevivido. Libre. Pero encadenado a sombras. Empecé de cero. Miguel me alquiló una habitación en su piso, terapia semanal desenterraba capas de rabia. Laura visitó una vez, con Sofía de la mano. No es tuya, Javi, pero te quiere como tío. Jugamos en el retiro. Globos rojos flotando como sueños no rotos. Dolía, pero sanaba. Escribí un blog anónimo, de la traición al perdón. Crónicas de mi caída que ayudaban a otros en pozos similares. Dinero goteaba de donaciones, suficientes para un curso de ciberseguridad. Ironía cruel. Madrid me recibió de vuelta con brazos abiertos y cicatrices. Paseaba por Gran Vía, donde una vez soñé fortunas, ahora valorando el caos humano. Alejandro pudrió en prisión, rumores de suicidio fallido. Pero yo no celebré. Hice las paces con Ramón en una taberna de la Latina, brindando con Rioja limpia. La venganza es un vino amargo, dijo él. Aprendí a escupirlo. Años después, en una plaza soleada, vi a Sofía jugar, libre. Mi legado no era ruina,
Sin elección, la familia no es sangre, sino elección. Y yo elegí soltar el fuego, dejando que las cenizas fertilizaran un nuevo comienzo. La respuesta a su tuit no fue destrucción, fue renacer. Y en eso, gané todo.